Escuchemos la palabra de Dios hoy, que se encuentra primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Tiene alguien cerca de usted? Dígale: sal del mundo. Entonces contéstele: sal del mundo tú también. Hay muchas cosas, mi hermano, que ya tenemos de parte de Dios y que muchas veces aún en la iglesia se ignoran. El apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de los hermanos de Corinto. Le escribe a los corintios para provocarlos a que salgan de esa condición mundana, porque solamente así podrán darse cuenta de las grandezas de Dios para su vida. A veces, mi hermano, mi hermana, aún en la iglesia se desconocen las grandezas de Dios. Dice el apóstol San Pablo a los hermanos corintios: para que sepas, para que te des cuenta lo que Dios nos ha concedido. No lo que nos va a conceder, sino lo que ya nos ha concedido. Hay muchas cosas, mi hermano, que Dios ya nos ha concedido, pero ignoramos. Y gran parte de la ignorancia se debe a que no se ha salido del mundo. Y aquí tenemos una exhortación a salir del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo cautiva. Y cautiva para que el hombre, aún el cristiano, no pueda salir y conocer o darse cuenta de la libertad. Cuando hablamos del mundo, cuando la Biblia habla del mundo, mi hermano, como aquí en esta ocasión, no se está refiriendo a la gente, no a las personas que forman el mundo visible, no a la tierra, no a los continentes. Mundo aquí, como en muchas partes de la Biblia, se refiere a todo lo que está bajo la influencia y el poder de Satanás. Por esto San Juan dice en su primera carta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que no es absurdo, mi hermano, que en esta ocasión se diga: sal del mundo. Porque alguien puede decir: ¿cómo voy a salir del mundo? Eso es absurdo. ¿A dónde me voy? ¿A otro planeta? ¿Al espacio? ¿A dónde? No, no es algo físico, no es algo material, no son personas, no el mundo de las personas. Este mundo es de Dios. El mundo habitable, el mundo físico es de Dios. Por esto la Biblia dice en el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo habitable, este es de Dios. Pero el mundo del que el cristiano, del que toda persona debe salir, es ese poder espiritual. Es todo eso que está bajo la influencia y poder de Satanás. De ahí hay que salir. El mundo está en la tierra para impedir que el hombre haga la voluntad de Dios.
El mundo entra a la iglesia para que el creyente no se dé cuenta de lo que Dios le ha concedido. Mire, mi hermano, ignoramos tantas cosas en la iglesia. Yo les decía en una ocasión pasada, yo me acuerdo desde mi infancia, cuántas peticiones hace el hermano en la iglesia. Hermanos, oren por mí, por esto y por lo otro. Siempre pidiendo algo que Dios ya le ha concedido. No se da cuenta que Dios ya se lo concedió y sigue pidiéndolo. La palabra de Dios dice: yo ya te sané, yo ya te solucioné todo. Y seguimos pidiéndole a Dios porque ignoramos muchas veces lo que Dios nos ha concedido. Y el apóstol San Pablo se refiere a esto cuando le dice a los hermanos corintios: para darte cuenta de lo que Dios ya te ha concedido, tienes que recibir el espíritu que proviene de Dios. Retirarte del espíritu del mundo para que seas lleno del conocimiento de Dios. El mundo busca la iglesia. Todas esas influencias, todos esos poderes de maldad, porque sabe que si se ubica en la iglesia está en el lugar más estratégico, el lugar más estratégico de la tierra, para que Satanás opere con el espíritu del mundo, es la iglesia. Porque de esta forma el creyente no se da cuenta. Y mientras no se da cuenta, no puede avanzar a una dimensión de vida del reino de Dios. El domingo pasado decíamos, hay creyentes que lo más importante en su vida es cumplir años. Y lo celebran. Lo invito, mi hermano, a una carnita asada porque cumplo 20 años en la iglesia. O sea que eso es lo más importante, cumplir años en la iglesia. Otros dicen cumplir años de bautizado. Otros es que cumplir años de hablar en lenguas. Puras cosas curiosas. Y el hermano se goza. Y decíamos el domingo pasado, y se la pasa enredado en sus veredas. Y Dios lo que quiere es simplificarle la vida. Decía Dios en el sermón pasado. Dios quiere enderezarte tus veredas. Eso le conviene al diablo. Eso le conviene, que usted no conozca los caminos amplios, que el cristiano no se dé cuenta lo que Dios le ha concedido. Así que, mi hermano, ya no se la pase solo cumpliendo años. Así se la pasan muchos, hermanos, y hacen fiesta. Gracias a Dios porque cumplí 15 años, hermanos. Pido las oraciones por ustedes para poder cumplir otros 10. O por lo menos otro. A veces no somos tan ambiciosos. Para que el Señor me ayude a cumplir un año más. Y siguen pasando años. Y el hermano sigue cumpliendo años. Pero sin avanzar a una dimensión de vida superior, donde pueda decir: el Espíritu de Dios está en mí, y yo sé lo que Dios piensa de mí, y yo sé todo lo que Dios ya me ha concedido. El mundo se ocupa, y se ocupa de mantener al creyente en un estado natural. El apóstol San Pablo lo llama un estado carnal, para que no perciba lo espiritual. Sí, porque si tiene el espíritu del mundo, no percibe el espíritu de Dios. Y es el conflicto que el apóstol San Pablo tiene con los hermanos corintios. Y les dice: hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, porque no pueden percibir el espíritu de Dios, porque esto les parece locura. Y ciertamente viven todavía con el espíritu del mundo, porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, inmadurez espiritual, dice: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Uno de los grandes problemas, mi hermano, en la vida de la iglesia a través de todos los tiempos
Y es que el hombre carnal, como llama el apóstol San Pablo, o natural, o aquel que no tiene el Espíritu de Dios, sino que se mueve todavía en el espíritu del mundo, no puede entender la fe, ni el amor, ni el conocimiento de Dios. Cree que el conocimiento de Dios es saber textos de memoria. Y como no tiene ese conocimiento, tampoco puede orar. Y cuando lo hace, sus oraciones son basadas solo en necesidades físicas y materiales. Y su agradecimiento solo se expresa cuando recibe algo de parte de Dios. Gracias, Señor, porque me sanaste. O su agradecimiento solo se expresa porque es el día del calendario de acción de gracias. Muchos tienen que esperar recibir algo o una fecha determinada para estar agradecidos. Sal del mundo. Es la exhortación de Dios para todos hoy. Sal del mundo, porque como hijo de Dios, el apóstol San Pablo decía: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, que es el que nos da sabiduría, que es el que nos da entendimiento para darnos cuenta de todas las cosas que Dios nos ha concedido, para darnos cuenta en qué consiste la fe, en qué consiste el amor, en qué consiste el conocimiento de Dios, de tal manera que cuando ore, Dios juntamente conmigo se está deleitando. A Dios le gusta oírnos cuando oramos como hijos de Dios, que hemos recibido el Espíritu de Dios. Mientras esto no es así, mi hermano, no son oraciones espirituales. Nosotros conocemos más las oraciones físicas, las de la carne, que las oraciones espirituales, las que provienen del Espíritu. Recuerdan ustedes, mi hermano, que este cuerpo es casa de oración, no es cueva de ladrones, es casa de oración. Y Dios quiere venir todos los días y morar y establecerse, y entonces nuestro espíritu, el espíritu humano, toma la decisión para estar en sintonía con el Espíritu de Dios. Y es cuando la carne y los sentimientos, que es el alma, no tienen oportunidad para controlar nuestra vida. Si andamos todavía con el espíritu del mundo, nuestras oraciones también son carnales. Tienen que ver con nuestros malestares, tienen que ver con nuestras necesidades. Así que estaremos siempre dispuestos a orar, siempre y cuando haya necesidades por las cuales orar. Lamentablemente ha sido enseñanza de la iglesia a través de muchos tiempos: manden sus necesidades, hermanos, para orar. Y se reunían, se juntaban canastas de cédulas con necesidades. Y otra vez, manden sus necesidades, hermanos. Y hasta programas de radio, donde se pagan muchos miles de dólares en el año, se están recibiendo todas las cédulas, todas las peticiones de necesidades para orar en la carne, para hacer oraciones carnales, para hacer oraciones físicas, algo que solamente tiene que ver con el bienestar de nuestro cuerpo. ¿Por qué está el pueblo de Dios tan alrevesado? Cuando hay prioridades, Dios quiere que nosotros vivamos en una dimensión de vida superior, y esta exhortación de la palabra de Dios es para salir del mundo. Aunque digamos tengo 20 años en la iglesia, es una exhortación también a alcanzar la sabiduría de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solamente con sabiduría de Dios nos damos cuenta de lo que Dios nos ha concedido. Es la sabiduría de Dios la que libera de la cautividad del mundo. Es esa sabiduría de Dios
que te lleva hacia la verdadera libertad, porque la cautividad del mundo no te deja madurar. El apóstol San Pablo le dice a los hermanos corintios en ese mismo capítulo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría que no es de este mundo. Hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Desde antes de la fundación del mundo, mi hermano, Dios tenía preparada esta sabiduría para nuestra gloria. El apóstol San Pablo dice: hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Me gusta esto, mi hermano, porque Dios ya lo tiene diseñado, lo tiene preparado desde antes de que nosotros existiéramos. Dios quiere que su pueblo, ha querido que su pueblo sea un pueblo entendido. Y para entrar en este entendimiento de Dios, solo se puede obtener en una dimensión de vida superior. Es la vida espiritual. En el mismo capítulo, en el versículo 14, leemos estas palabras: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios, la palabra de Dios, solo se puede entender con la mente de Cristo. Y en el versículo 16 dice el apóstol San Pablo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solo por fe. Era la insistencia de la palabra el domingo pasado. Confía en Dios con todo tu corazón, y Dios simplificará tu vida. Que era la enseñanza que presentábamos cuando Dios dice: y Dios enderezará tus veredas. Dios quiere simplificarte la vida, porque a veces la tienes tan enredada, y para ello la fe es ese elemento divino por el cual podemos entrar en relación con Dios, una relación de vida. Dios decía a través del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. El clamor es algo más urgente que una petición. En el Espíritu hay clamor, y si hay clamor es porque reconoces primero tus necesidades espirituales. En la carne es más fácil reconocer las necesidades físicas, las necesidades materiales. ¿Qué es lo que comúnmente escuchamos en la iglesia? Oren por mí, hermanos, porque no tengo trabajo. Oren por mí, hermanos, porque tengo problemas. Oren por mí, hermanos, porque estoy enfermo. Entonces, generalmente las cuestiones físicas son las que muchas veces el cristiano tiene en primer lugar. La presencia de Dios, como cantábamos hace rato, es espiritual. Para que Dios esté presente, la prioridad debe ser espiritual. Y cuando oramos en la presencia de Dios, estamos haciendo una oración efectiva. Pero cuando tenemos los problemas en primer lugar y oramos en la presencia de nuestros problemas y necesidades, muchas veces Dios ni cuenta se da que oramos. Pero si reconoces tus necesidades espirituales, date cuenta que estas son primero. Y si ocupas todo el tiempo para clamar por tus necesidades espirituales,
si sabes que hay crisis de fe, si sabes que hay carencia de amor, si sabes que hay carencia de conocimiento de Dios, clama, mi hermano, desde hoy. Empieza a clamar. Es válido que en estas circunstancias tengas que hasta gritar, clamando para decirle: Señor, reconozco que estoy en esta situación y quiero que el Espíritu de Dios venga a mi vida hoy. Mira, mi hermano, cuando hay este tipo de decisiones, las cosas cambian en tu vida. Es cuando se pueden entender las verdaderas necesidades. Yo no sé en qué dimensión de vida te sientas en esta tarde, pero si quieres alcanzar una dimensión de vida superior a la corriente, tienes que decidirlo. Dios no te va a meter a fuerza, mi hermano. La única forma que Dios tiene, que Él ha establecido para cada uno de nosotros, es las decisiones espirituales. Y tienes que empezar orando. No hay otra forma. Y es que la oración no es asunto de la carne o del cuerpo. La oración es un asunto del espíritu. Nadie va a sentir orar porque no es asunto del alma. Si fuera un asunto del alma, esperaríamos sentir orar, sentir amar, esperaríamos sentir. Y muchas veces, mi hermano, esa situación almática del cristiano no le deja avanzar, lo mantiene en el espíritu del mundo. Y aunque se llame cristiano, sigue diciendo: cuando yo sienta. Y no va a sentir, mi hermano. La carne no está diseñada para sentir lo que Dios espera que hagamos en su voluntad. No, al contrario. La estrategia de Satanás es precisamente cautivar. Y te cautiva con una serie de crisis, de necesidades. La palabra de Dios insiste: no hay hijo de Dios que pueda estar en crisis, porque de lo contrario no sería hijo de Dios. Y estamos hablando de crisis espiritual, material y física. Y es que si se toman las prioridades y se toman en cuenta las necesidades espirituales, todo repercutirá en lo visible. Todo se hará visible a través de este cuerpo. La Biblia dice en el mismo capítulo 2 de 1 Corintios: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ninguna mente humana ha concebido, todo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Ciertamente, las cosas espirituales no son visibles por la vista humana. El amor es espiritual, la fe es espiritual, el conocimiento es espiritual. Cuando el cristiano reconoce estas necesidades y clama por ellas, se hacen visibles. Y entonces la gente dirá: ¿qué tiene esta persona? ¿Qué tiene este trabajador? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? Empieza a reflejar lo que realmente tiene. Tiene el Espíritu de Dios que lo hace sabio, que lo hace entendido. Sabe que cuando ora, Dios está dispuesto a solucionarle todas sus necesidades espirituales, y porque está en una casa que es de Dios y que se llama casa de oración, entonces se va a reflejar ahí. La gente necesita ver esa casa. A Dios nadie lo vio jamás. Dios es espíritu.
pero tuvo que presentarse en un cuerpo para ser visto por los demás. Y cuando lo vieron, vieron su poder. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar lo obedecen? Vieron su cuerpo. Cuando vieron a Dios en ese cuerpo visible, entonces se dieron cuenta. Sí, porque el templo, la casa de Dios, debe ser vista como tal. Algo diferente hay dentro de esa casa. Aquellos que estaban en el templo no se daban cuenta que eran cuevas de ladrones. Dios sí los identifica y Jesús les dice. Pero aquí estamos usted y yo en esta tarde. Y la palabra de Dios ahora es para nosotros. Recordamos que nuestro cuerpo es templo de Dios y es llamado casa de oración. Y es ahí donde el Espíritu de Dios quiere estar. Es ahí donde se solucionan las necesidades espirituales cuando reconocemos esto y clamamos a Dios. Dios quiere oír que sus hijos aún clamemos. No es lo mismo si yo estuviera ante Dios diciendo: Señor, vengo ante ti. Primero, Señor, porque quiero que me ayudes. Que me ayudes porque necesito un carro nuevo. No un Lamborghini, Señor, pero no un Ferrari tampoco. Y yo me estoy gozando pidiéndole al Señor. Y el hermano que está enseguida está reconociendo su necesidad espiritual. No tiene un BMW y también lo necesita. Pero dice: Señor, clamo a ti para que tu Espíritu Santo llene mi vida y me llenes de amor para poder amar a mi suegra. Dios va a escuchar esa oración y le va a dar el carro que también necesita. Sí, porque este otro solamente estaba haciendo una oración física, material. Solo tenía que ver con la petición de un carro. Aquel tenía que ver con una necesidad espiritual. Lléname de amor. Y por consecuencia, Dios soluciona su problema espiritual y también le soluciona el problema físico y el problema material. Porque todo se traduce a lo visible. Por esto, mi hermano, no pidas, dice el Señor, por cuestiones de comida, de bebida y de vestuario. ¿O acaso vale más un pajarillo que tú? ¿O acaso un lirio del campo es más valioso que tú? Si estás tan devaluado así, entonces sí, ruégale al Señor: Señor, ayúdame, dame esto y dame lo otro, y dame, Señor, lo que necesito. Si estás tan devaluado así, tienes razón de pedir cosas insignificantes. Pero hay cosas que Dios ya las tiene solucionadas. Ya están solucionadas. Por eso dice: y de la comida y de la bebida y del vestuario, todas esas cosas materiales, no tienes que orar por eso. No tienes que pedir, porque eso ya está solucionado. Mi hermano, mi hermana, ya Dios nos ha concedido muchas cosas que seguimos pidiendo. Solamente recuerda que tu cuerpo es casa de oración. Recuerda que Dios quiere que vivas en descanso, porque el descansado es más productivo que el cansado. Vengan a mí todos los que estáis cargados, porque yo los voy a hacer vivir en descanso. Dios quiere gente descansada, no gente que se está quejando: hoy no pude hacer la voluntad de Dios porque no, es que ando muy cansado. Hoy no pude, pues no, si supieran lo cansado que ando. Tuve que trabajar all time y todo eso. No, Dios quiere gente no que se está ocupando en las cosas físicas. Dios quiere solucionarte los problemas físicos a través de tus decisiones o por las decisiones prioritarias que son las espirituales. Recuerda que es la fe. Si confías en Dios con todo tu corazón y no te apoyas en tu sabiduría, en tu inteligencia,
o en tu propia prudencia. Si reconoces los caminos del Señor, Él enderezará tus veredas. Te dirá, no batalles, las cosas son simples, no te las compliques tanto. No te las compliques tanto con razonamiento humano, son simples, usa la fe. La fe no se razona, la fe es espiritual. Y si es así, mi hermano, podemos decir, me doy cuenta de todo lo que Dios ya me ha concedido. ¿Quieres saber, mi hermano, cuántas cosas Dios ya le ha concedido? Póngase en pie, por favor. Tome la decisión hoy. Hace 42 días iniciamos un reto y dijimos, vamos a orar. Y hablamos aquí de oraciones del Espíritu. Lo que ora en la casa de Dios no es nuestra alma. Lo que ora en la casa de Dios es nuestro espíritu, es el que está en coordinación con el Espíritu de Dios. Y dijimos, vamos a orar. Tal vez se le haga muy difícil orar, porque ¿qué voy a orar si no tengo muchas peticiones que pedirle? Pero aquí hay algo diferente, mi hermano. Tratamos de entrar en esa dimensión de vida superior, donde la oración, cuando nos lleva a clamar, es porque sentimos necesidades espirituales. Y si esa es la prioridad, mi hermano, lo demás está solucionado, ya está solucionado desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios es para creerse. Digo, porque si no cree en Dios, no cree la palabra, no cree todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y sigue pidiendo lo que Dios ya hizo, entonces, mi hermano, hay un problema que se soluciona hoy. Sal del mundo. Aunque tengas 20 años en la iglesia, sal del mundo. Porque no hemos recibido, dice el apóstol San Pablo, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quieres salir del mundo? Ya Dios tiene preparado todo para tu decisión. Decídelo hoy. La idea no es que estés ceñido a un programa de oración. Los programas de oración son para los religiosos. Lo que Dios quiere es un estilo de vida de oración, para que se cumpla con esa enseñanza del Señor que dice, orad sin cesar para que no entréis en tentación. El espíritu para eso está dispuesto, la carne no. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué te parece, mi hermano, mi hermana, si en esta tarde tomas la decisión de salir del mundo y recibir del Espíritu que proviene de Dios, para que sepas todo lo que Dios te ha concedido?